derecho civil es una de las ramas más importantes del derecho privado. Esta se encuentra ordenada, jerarquizada y sistematizada en el Código Civil, el cual es un conjunto unitario y ordenado de normas del derecho privado, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones civiles de las personas físicas, jurídicas, privadas o públicas. El derecho civil gira en torno a tres grandes instituciones: la persona, la familia y el patrimonio. En nuestra exposición de hoy, veremos aquellas instituciones que constituyen medios supletorios de amparo familiar, entre los cuales tenemos a la tutela y a la curatela. La tutela. En cuanto a la definición etimológica de la palabra tutela, se dice que ésta proviene del sustantivo latino tutela ae, que significa protección o defensa, y a su vez ese término proviene de tutoraris ari, verbo que significa fundamentalmente defender, guardar, preservar, sostener, sustentar y socorrer. Dicho de este modo, podemos considerarla como el poder otorgado por el derecho civil a una persona, con el objeto de que ésta proteja a otra que se encuentra incapacitada por múltiples causas. Definición del término tutela. Diversos autores se pronuncian respecto de lo que se considera como la tutela, encontrándose entre todos ellos un común denominador: la protección del incapaz. Así tenemos, por ejemplo, a Calixto Valverde y Valverde, que en su libro Tratado de Derecho Civil Español refiere que toda tutela es una guarda, que significa cuidado, defensa y representación del que está sometido a ella. Constituye, pues, una protección. Según el jurista Guillermo Borda, describe la función de la tutela, señalando que es una institución de amparo, en donde se procura que alguien llene el vacío dejado por la falta de los padres del menor, velando por su salud moral y atendiendo su educación, a su vez que administra sus bienes, debido a que el menor no puede realizarlo por falta de aptitud natural. Según Clemente de Diego, refiere que el ejercicio de la tutela es un verdadero mandato legal, una investidura civil, un encargo de la ley que nos impide y nos otorga la función específica de proveer a la defensa y protección del incapaz. En cuanto a la curatela y su definición etimológica, algunos señalan que proviene del latín curo, que significa cuidar o cuidador. Por tanto, tiene otros significados como cuidar, administrar o dirigir. Se define, en sí, como una institución del derecho civil que permite representar y asistir a aquellas personas que, por causa particular o accidental, se encontraban incapacitadas para administrar su patrimonio. La curatela es, según nuestra legislación, una institución supletoria de amparo familiar. Según el jurista Óscar Requejo, el curador es la persona física capaz que cumple la falta de capacidad de ejercicio de un mayor de edad. La curatela, según el jurista Paulo Jorge Vivasierra, es una figura protectora del incapaz no amparado por la patria potestad ni por la tutela, o de persona capaz circunstancialmente impedida, en cuya virtud se provee a la custodia y manejo de los bienes o intereses de dicha persona y eventualmente a la defensa de la misma persona y al restablecimiento de su salud o normalidad. Según Arturo Yungano, la curatela es inherente a la incapacidad de mayores de edad y se da curador al mayor de edad incapaz de administrar sus bienes. Clasificación de curatela y tutela. Clases de curatela. Está la curatela típica, curatela atípica y según la posición del código. En la curatela típica es exclusivamente para los incapaces mayores de edad. Curatela atípica, por excepción, están los incapaces de mayores y menores de edad. Aquí se encuentra la curatela de bienes y la curatela especial. Según la posición del código está la administración de los bienes del ausente o desaparecido. También se encuentra la administración de los bienes del concebido, la administración de los bienes cuyo cuidado no incumbe a nadie y la administración de los bienes dados en usufructo. Clases de tutela.
Está la tutela testamentaria, la tutela legal, la tutela dativa, la tutela especial, la fianza y la tutela estatal. Características de curatela y tutela. Características de curatela. La curatela es una institución supletoria de amparo familiar. Cumple una función personalísima e intransferible. La curatela es obligatoria y permanente y es una institución orgánica y pública. Características de tutela. Es una función supletoria, es unipersonal. La función es personalísima e inexcusable y es una función que debe ser ejercida personalmente. Efectos jurídicos de curatela y tutela. Efectos jurídicos de curatela. El curador protege al incapaz, lo asiste en sus negocios y en caso necesario lo lleva hacia un establecimiento adecuado y lo representa y lo asiste según en su grado de incapacidad en los negocios y administra sus bienes. Efectos jurídicos de tutela. Representar al tutelado, alimentar y educar al tutelado, procurar que el tutelado adquiera o recobre su capacidad, hacer inventario de todos los bienes del tutelado, solicitar autoridad judicial para que todo lo que requiere el Código Civil que así se haga, administrar los intereses del tutelado como un buen padre de familia, dar cuenta de su administración al concluir la tutela. La extinción de la tutela y la curatela. La tutela se extingue cuando el menor de edad cumple los 18 años, a menos que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado. También por la adopción del tutelado menor de edad. Asimismo, por el fallecimiento de la persona sometida a tutela. También se extingue la tutela cuando, habiéndose originado por privación o suspensión de la patria potestad, el titular de ésta la recupere. Cuando hablamos de la extinción de la curatela, hablamos de diferentes aspectos. El primero, se habla sobre el cese de curatela por rehabilitación. La curatela instituida conforme el artículo 44, numerales 4 a 7, cesa por declaración judicial que levanta la interdicción. La rehabilitación puede ser pedida por el curador o por cualquier interesado. El cese de curatela de los bienes. La curatela de los bienes cesa por la extinción de estos o por haber desaparecido los motivos que la determinaron. Cese de curatela de bienes del desaparecido. La curatela de los bienes del desaparecido cesa cuando reaparece o cuando se le declara ausente o presuntamente muerto. El cese de curatela de los bienes del concebido. La curatela de estos cesa por su nacimiento o por su muerte. Y, por último, el fin de la curatela especial concluye cuando terminan los asuntos que la determinan. El derecho comparado. Tutela. En cuanto a los sujetos que abarca la protección, defensa y cuidado de que brinda la tutela, la prospección es variable, según la concepción de cada legislación. Por ello, en ciertos países como México y España, se establece la tutela para proteger a la persona y bienes, tanto del menor de edad como del mayor incapacitado. Sin embargo, en determinadas naciones como Argentina y Honduras, la tutela solo se concibe para salvaguardar al menor de edad solamente. Merece destacarse que es común en las legislaciones modernas encontrar un artículo destinado a refrendar la tutela de aquellas personas que se encuentran en situación de desamparo. Todas las regulaciones de la tutela detallan quiénes pueden ser tutores y por ende los que serían incapaces para ejercer función tan delicada e importante, tanto para la persona de pupilo como para la sociedad. Una larga lista es plasmada en el Código Civil y las diferencias no son abismales. Todas se mueven en torno a que la persona del tutor tiene a tener capacidad tanto natural como de poder ejercer derechos y obligaciones, ser ciudadano del correspondiente país,
tener solvencia económica, no poseer mala conducta, ni haber cometido ningún delito, entre otras. En dependencia del carácter que se le puede otorgar el cargo de la tutela, esta será destinada a retribuir o no. La corriente en el mundo es la retribución con cargo a los bienes del pupilo, si lo reconocen los códigos de México, Honduras y España. Asimismo, en varias legislaciones cabe mencionar la Argentina, que el ejercicio de la tutela sea de forma gratuita, considerándola un deber de piedad en caso de que el pupilo no poseyera ninguna forma de retribuir al tutor. Curatela. Desde finales del siglo XX y sobre todo desde principios de este siglo, una serie de estados han procedido a reformar la normativa en materia de protección y amparo a las personas con discapacidad. Como por ejemplo, en Alemania, el BGB fue reformado en 1998, instaurando como única medida la asistencia y previendo el apoderamiento preventivo de protección. En Italia, tras la reforma del Código Civil en 2004, distingue dos sistemas de protección, la denominada Amministrazione di Sostegno, prescrita en el artículo 404 del Código Civil, y la incapacitación, prescrita en los artículos 414 y siguientes. En Argentina, con el nuevo Código Civil y Comercial, en los casos que exista una restricción de la capacidad de obrar, el principal efecto es la provisión de medidas de apoyo, que el artículo 43 configura de forma muy flexible, pues se trata de cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. En Suiza, la ley de 19 de diciembre de 2008, en la parte 3 del libro 2 de artículos 360 a 456 del Código Civil, se establece la curatela como medida de protección de la persona adulta que necesita ayuda, distinguiendo entre la curatela de acompañamiento, representación y cooperación. Y por último, en Brasil, de acuerdo con el artículo 84.2, la persona con deficiencia tiene asegurado el derecho al ejercicio de su capacidad legal en igualdad de condiciones con las mismas personas. Y en el mismo precepto establece que, cuando resulte necesario, será sometido a curatela conforme a ley. Asimismo, en el artículo 84.3 establece que la definición de curatela de persona con discapacidad constituye una medida protectora extraordinaria, proporcional a las medidas y circunstancias de cada caso y durará al menor tiempo posible. Diferencias y semejanzas entre tutela y curatela. Semejanzas. 1. Son instituciones de amparo familiar. 2. Protegen los intereses y necesidades de incapaces. Diferencias. Tutela. 1. La tutela se dirige a presentar amparo para aquellos que la ley describe como incapaces absolutos. 2. Quienes estén sometidos a tutela tienen que actuar siempre representados por su tutor en razón de su incapacidad absoluta, ya que de hacerlo no tendría validez. 3. El tutor no puede ser propuesto por el impube, ya que hablamos de un menor de edad. Curatela. 1. La curatela busca proteger a quienes adolecen de incapacidad tanto absoluta como relativa. 2. La curatela protege la custodia y el manejo de los bienes e intereses del mayor incapaz. 3. En la curatela pueden actuar representados o autorizados por su curador. Esto quiere decir que es capaz, pero requiere de un complemento de capacidad. Conclusiones. La tutela y la curatela son las dos instituciones de guarda y protección legal que existen en nuestro ordenamiento. Cumplen la función de amparar a la persona y a los bienes de los menores que no están sujetos a la patria potestad de sus padres y a los incapacitados.
Las personas que no tienen la capacidad de tomar y comunicar decisiones importantes sobre sus asuntos personales y financieros pueden necesitar la asistencia de un encargado de decisiones legalmente nombrado, que les ayude a ejercer sus derechos. En la tutela, el incapaz no puede actuar válidamente por sí como regla general, sino que la persona que la sustituye en todos los actos y negocios jurídicos es el tutor, el cual puede ser propiamente considerado como un representante legal. ¿Qué entiendes sobre tutela y curatela? La tutela y curatela tienen algo similar, pero hay una diferencia en ellas. La similitud es que ambos son autoridades que ofrece la ley a una persona adulta para salvaguardar los derechos de alguien. Entonces, cuando hablamos de la tutela, hablamos de la autoridad que ejerce la ley sobre una persona para salvaguardar los derechos y el bienestar. En ese caso, ponemos un ejemplo de un menor, porque ese menor no puede valerse por sí mismo. Podemos citar en los casos de adopción. En los casos de adopción propiamente dicho, que una persona al ejercer la tutela de este menor adquiere derechos, los cuales tienen que salvaguardar sobre el menor. Y en el caso de la curatela vamos a especificar los casos de mayores de edad. ¿Y por qué en el caso de mayores de edad? Simple y llanamente porque estos han sido en cierto modo declarados incapaces por alguna incapacidad que tengan o por algún vicio. Y estas personas tienen esa responsabilidad para estas personas mayores de edad para poder velar sobre sus bienes patrimoniales y para su seguridad y su bienestar en la vida cotidiana. Eso es lo que podría aportar con respecto a la tutela y curatela. Ahora, si nos basamos a qué es lo que pasa cuando, en el caso de la curatela, cuando una persona muere, ahí intervienen lo que se llaman sucesiones. Cuando una persona muere y tiene bienes patrimoniales, hay algo que se llama sucesión testada y la sucesión intestada. ¿Qué es la sucesión testada y qué es la sucesión intestada? La misma palabra refiere a la sucesión testada, que cuando una persona muere, efecto mortis causa, va a dejar bienes patrimoniales los cuales van a ser heredados a sus parientes, según el orden consanguíneo. Y la vía intestada es la intervención de la ley para que sus bienes patrimoniales puedan ser, para que los familiares puedan hacer uso de ellos, ya que por algunas circunstancias esta persona no pudo dejarlo plasmado en un documento que acredite cómo va a dividir sus bienes patrimoniales. Claro, que todos los bienes patrimoniales, el 30% puede disponer libremente de ellos. Claro, así es en el caso de la testado y intestado. Bueno, es lo que podría apoyar con respecto a la tutela, curatela y hablando un poco de sucesiones. Muchas gracias. Ya. Bueno, la tutela y la curatela son dos instituciones jurídicas que están previstas en el libro tercero del Código Civil. En primer lugar, la tutela es la institución que se encarga de la protección jurídica de los menores de edad incapaces, quienes al mismo tiempo no son lo suficientemente capaces de administrar sus propios bienes. Y por ello, mediante la institución de la tutela, se le encarga a través de una tercera persona para que le apoye en la administración de dichos bienes. En el caso de la curatela, vamos a ver que se da la misma regulación y protección, pero para el caso de los mayores de edad incapaces. Estos mayores de edad incapaces pueden ser, por ejemplo, los incapaces absolutos o relativos, como se veía antes de la modificatoria del 1384. Ahora se designan las personas que son pródigas, alcohólicas, toxicómanas, etc. Eso es lo que yo entiendo por curatela y tutela en el ámbito del derecho civil. Gracias. Para ser un concepto breve, la tutela es considerado, ¿no? Para aquellas personas que necesitan de una persona quien vele por ellos, en este caso de personas con una discapacidad grave, ¿no? Una discapacidad grave y que necesitan mayormente atención, ¿no? Recordemos que esto de la tutela no es temporal, sino es mayormente para personas que, como bien acabo de mencionar, personas que necesitan de una atención muy cuidadosa, ¿no? En caso de la curatela,
que es la más común, se da dentro del campo, de personas que necesitan cuidado de ejemplo de menores emancipados, ¿no? O en el caso de los pródigos, aquellas personas que no pueden administrar muy bien sus bienes. Entonces, más o menos esos son los conceptos breves que te puedo dar. Sobre curatela y tutela. Bueno, acerca de la curatela, podemos decir que nombran a un curador para que se encargue de un incapaz, ya que este incapaz, que es mayor de edad, no se puede sostener por sí mismo, ¿no? Podemos hablar, no sé, de un incapacitado, ¿no? Un alcoholizado, o un mayor de edad que sufre de una demencia, ¿no? Cuando hablamos de tutela, nombran un tutor para que cuide a un menor de edad, ya que ese menor de edad no tiene ninguno que lo cuide, ¿no?